Buenas tardes, les habla el profesor Ricardo Rojas. Vamos a desarrollar hoy día un tema muy interesante de la Edad Media, conocido como el feudalismo. Vamos a empezar. Lo primero que tú debes tener presente en el feudalismo es la definición o el concepto. ¿Qué es feudalismo? ¿Qué palabra podría ayudarnos? Vinculación. Vinculación. ¿Por qué? Porque el feudalismo es un sistema económico, político, social y cultural que vincula, en un primer caso, a los nobles. Nobles con nobles. ¿Qué es un noble? Un hombre libre y propietario de tierras. Nobles con nobles. La diferencia es que un noble será más poderoso que el otro noble. Y ese noble más poderoso se va a llamar señor feudal. Mientras que el noble menos poderoso que se vincula con este otro noble se va a llamar vasallo. Esta vinculación entre nobles es distinta cuando un noble se vincula con un campesino. En esas circunstancias, los protagonismos cambian, ¿no? Porque aquí el noble sigue siendo el señor feudal, mientras que el campesino recibe el nombre de siervo. Entonces tenemos dos tipos de vinculaciones. Una de ellas cuando el noble se vincula con otro noble y la otra cuando un noble con un campesino. En la primera, cuando hablamos de nobles, estamos hablando de la relación feudo-vasallática. Vasallática. O simplemente vasallaje. En cambio, cuando la relación es entre un noble y un campesino, estamos hablando del régimen señorial. Del régimen señorial. Es importante que puedas observar y entender la diferencia. Relación feudo-vasallática es una vinculación que genera obligaciones entre nobles. El más próspero, el más poderoso, será el señor feudal y el menos poderoso es el vasallo. En cambio, cuando la relación es entre un noble y un campesino, a eso llamamos régimen señorial. Y los nombres, aquí se mantiene, el noble siempre será un señor feudal y el campesino es un siervo. Es obvio que se puede deducir que un noble vasallo también podría ser un noble señor feudal, si se vincula con otro noble que tiene menor protagonismo o menor prosperidad. Esas obligaciones, base de la vinculación, va a generar beneficios. Beneficios. Esta vinculación genera obligaciones y a la vez produce beneficios. Listo. Ahora, ¿y esto cuándo ocurrió? Espacio. Espacio y tiempo. Si la pregunta es ¿cuándo ocurrió? Entonces nos vamos a señalar el tiempo. El feudalismo aparece en el siglo
IX. Tiene su esplendor en el siglo XI y empieza la crisis y el agotamiento de este sistema en el siglo XIII. Mientras que el espacio aparece en Francia y se va a propagar por la Europa occidental, principalmente. Bueno, ya sabemos qué es el feudalismo, qué singularidad tiene, cuándo aparece y dónde aparece. Ahora busquemos responder por qué aparece el feudalismo, cuáles son las causas del feudalismo. Primera causa, las costumbres germánicas. ¿Qué costumbre germánica va a estar relacionada con la aparición del feudalismo? La costumbre de la vinculación. Esas relaciones que generaban los gobernantes con los principales jefes militares, que establecían lealtad. 2. La desintegración. Desintegración del gran imperio carolingio. Imperio carolingio. ¿Y por qué la desintegración del imperio carolingio va a favorecer el surgimiento del feudalismo? Porque un imperio, al desintegrarse, al dividirse, favorece uno de los rasgos fundamentales del feudalismo, que es la atomización del poder. Una tercera causa, para muchos medievalistas, ese es el nombre que reciben los especialistas que estudian la Edad Media, aseguran que una de las razones fundamentales de la aparición del feudalismo es las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras del siglo IX. Y mira qué coincidencia. Invasiones bárbaras del siglo IX e inicio del feudalismo siglo IX. Ahora, estas invasiones bárbaras deben ser detalladas para poder encontrar el argumento que me permite asegurar que es la razón fundamental de por qué aparece el feudalismo. No confundir estas invasiones del siglo IX con las invasiones germánicas y de los hunos del siglo V. No, a estas invasiones también las recuerdan como la segunda invasión de pueblos bárbaros, la segunda invasión de los bárbaros. Para ser más específicos, ¿de quién estaríamos hablando? Hablaríamos de esos pueblos que llegaron del norte de Europa, los normandos, que serán generalizados con el nombre de vikingos. Hablamos también de los que llegaron del norte de África, los sarracenos, que eran pueblos musulmanes. Y los más temidos, aquellos que venían del centro de Europa, los miajares, eran tan temidos que la población de la Edad Media solía llamarlos los ogros de la Edad Media, porque tú sabes que la palabra ogro significa los que comen niños. Y no es porque coman niños, sino porque ellos solían raptar niños para luego convertirlos en futuros guerreros. Bueno, ¿qué causaron estas invasiones? Desestabilidad, angustia, desesperación, miedo. Pero ¿por qué no fueron contenidas? ¿Quiénes deberían haber contenido estas invasiones bárbaras?
la realeza, o sea, el rey. Pero el rey, lamentablemente, no estaba a las alturas de las circunstancias. Los reyes no pudieron prever estas invasiones. Y lo más terrible, que no tenían las condiciones materiales para poder contener estas invasiones. Estas invasiones se contienen con ejércitos y en aquella época las fuerzas militares solo estaban presentes cuando habían guerras. Y las guerras por lo general siempre se preparaban con tiempo. Entonces había un espacio donde se reclutaba a la gente. Los reyes no tuvieron la oportunidad de formar esos ejércitos. Por consiguiente, no pudieron atender el llamado de los pueblos que clamaban ayuda ante estas invasiones. Los reyes no cumplieron su rol. ¿Quiénes lo hicieron? Los poderosos nobles. Entonces, la nobleza acudió a este llamado. La nobleza, la poderosa nobleza, es la que va a enfrentar estas invasiones. Y a quienes va a cuidar, ellos se van a formar como súbditos. Si son nobles, pero de menor poder, serán los vasallos. Y si son campesinos, que al igual que esos nobles no tan poderosos, están acudiendo por ayuda, serán los siervos. Lo concreto, estimado alumno, es que en el feudalismo, el desprestigio de la realeza al no poder acudir al llamado de auxilio hace que la nobleza se empodere, asuma el rol que la realeza no pudo. Es por eso que cuando hablamos de feudalismo, estamos hablando del mundo de los nobles. ¿Cómo fue este proceso? Para terminar este proceso histórico, usted debe recordar, estimado alumno, que cuando hablamos de la sociedad feudal, estamos hablando acerca de una sociedad estamental, estamentos, donde el tránsito de un grupo a otro es demasiado cerrado, es muy rígido. Hablamos de los bellatores, que es la nobleza, los que están luchando, los oradores, aquellos que oran por lo demás, el clero, y los laboradores, los que van a trabajar para poder sustentar al resto. Es una sociedad estamental. Mientras que el poder en la época feudal se caracteriza por una atominización del poder. Es decir, de esa centralización que tenía la realeza, su desprestigio en esta época de la historia universal hace que el poder se disemine en favor de las noblezas regionales. Y la economía, en una situación tan violenta de conflicto, de guerra, no permite que la actividad comercial pueda fluir libremente. Entonces el comercio se va a disminuir a su mínima expresión, pero la agricultura tiene que mantenerse porque es la proveedora del sustento elemental para vivir. Pero es una agricultura de subsistencia, es decir, de autoconsumo, donde se produce solo para poder vivir. Ya no es una agricultura que pueda comercializarse. La razón es las circunstancias violentas, ¿no? Y no olvide usted, estimado amigo, que cuando hablamos del vasallaje, estamos hablando acerca de la relación feudo-vasallática. Y ahí hay tres grandes ceremonias, ¿no? El juramento, que es realizado por los nobles para establecer las obligaciones. El homenaje, que es realizado por aquel que quiere ser vasallo, la solicitud de ser vasallo. Y la investidura es el reconocimiento del señor feudal a quien será su vasallo. Y en el caso del régimen señorial, hablamos de la servidumbre. Y en la servidumbre usted debe recordar las principales obligaciones que tuvieron los siervos, ¿no?
como las banalidades, la corvea y la pernada. De ellas siempre recordamos la corvea, que es el trabajo gratuito de 3 a 4 días en beneficio de las tierras del señor feudal. Los demás días el señor feudal les proporcionaba tierra llamado manso, donde los siervos podían producir para sobrevivir. Y las pernadas, una bonita pregunta de la Universidad San Marcos, era la obligación que afectaba a la intimidad de los siervos, mas no de los vasallos. Muchas gracias, ha sido un gusto, un placer y hasta otra oportunidad. Nos vemos.